Buenas noches chicos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a la clase. Como les estuve comentando la semana pasada, entonces oficialmente terminamos con todo lo que es la parte teórica de nuestra materia y ahora vamos a empezar con la parte práctica de la misma. Entonces, me gustaría antes de empezar con dos ejercicios que ustedes puedan conocer un poco más de la herramienta, ver algunas de las partes que tiene para que después podamos empezar a trabajar ya teniendo una visión mucho más clara de cómo funciona. Entonces empezamos. Por definición, un procesador de texto es una aplicación que se encarga de, como dice su nombre, procesar texto, pero va más allá de lo que hace algo como un editor que solamente trabaja con el texto, sino que también permite agregarle ciertos tipos de atributos, como por ejemplo la tipografía, la utilización de gráficos en conjunto, que hacen que la complejidad de formato que se puede lograr con ella sea mucho mayor. Los procesadores de texto son software multifuncional porque permiten redacción con diferentes tipografías, diferentes tamaños, diferentes caracteres, colores, tipos de párrafo, efectos artísticos y también otras opciones. Esto representa una alternativa moderna a las antiguas máquinas de escribir, siendo mucho más potente y mucho más versátil. Los procesadores de texto brindan una amplia gama de funcionalidad. Puede ser tipográfica, idiomática u organizativa, con algunas variantes según el programa que se disponga. O sea, yo puedo darle diferentes estilos o también puedo organizar el texto según una cierta jerarquía que vamos a ver más adelante cómo vamos a hacer, y también puedo utilizar las funcionalidades que me permiten, por ejemplo, la corrección de errores, la utilización de sinónimos y todas esas funcionalidades que podemos o no tener dentro de un procesador de texto determinado. Como regla general, todos los procesadores pueden trabajar con distintos tipos y tamaños de letra, formato de párrafo, y también permiten agregar efectos artísticos al trabajo que estamos haciendo. Esto nos permite la posibilidad de realizar trabajos que tienen amplia complejidad, también la posibilidad de utilizar elementos gráficos superpuestos entre el texto. Estos trabajos pueden ser guardados en forma de archivos que se conocen como documentos. Un procesador de texto se trata de una aplicación que, aparte de leer y modificar, presenta una gran funcionalidad en cuanto al área de diseño gráfico. Funciones que puede realizar este programa. Los procesadores de texto tienen una amplia gama de funcionalidades, como ya habíamos visto. La tipográfica, que me permite cambiar el tipo de letra y otros atributos del texto en sí. Las semánticas, que nos permiten, por ejemplo, observar si es que se da o no el cumplimiento de las normas de la lengua. Organizativas, que nos permiten organizar la información en determinada jerarquía. Y estética, que también nos permite darle un cierto elemento de belleza al trabajo que estamos haciendo. Todo esto depende también del programa que estemos utilizando. Los trabajos que se pueden realizar normalmente se guardan en formato de archivo, que normalmente se llaman documentos, y estos pueden ser impresos utilizando diferentes medios. Los procesadores de texto incorporan funciones de ortografía, funciones de gramática, diccionarios, sinónimos o tesauros. Los tesauros serían algo así como información adicional acerca de ciertos elementos que uno puede tener dentro de su texto. Como por ejemplo, al seleccionar una palabra me permite saber el significado de esa palabra, su relación, cuáles son sinónimos, antónimos. Todo eso son los tesauros, que facilitan en gran medida la labor de redacción. Los procesadores de texto cumplen con estas características básicas normalmente, que son: permite crear cualquier tipo de texto, ya sea un texto sencillo si yo solamente quiero trabajar con texto, o algo bastante más complejo si llego a utilizar todas las funcionalidades que tenemos y que habíamos visto expuestas en la diapositiva anterior. Nos permite hacer la edición de los mismos, o sea, modificar un texto
previamente hecho, de tal manera a dotarle de nuevos atributos en cuanto al texto, al tamaño, el color, la alineación, columnas, etc. Nos permite guardar, o sea, almacenar todos estos cambios que yo pude haber hecho en un documento previo o el documento que yo había creado con el mismo. Y finalmente la impresión. Veíamos nosotros que un procesador de texto básicamente tiene la funcionalidad análoga de lo que es una máquina de escribir, con la diferencia que la máquina de escribir no permitía un trabajo lo suficientemente complejo como lo que se puede realizar hoy en día con la utilización de un procesador de texto. Entonces, la importancia que tiene esto es que, al igual que una máquina de escribir, al tener terminado se puede ver los resultados utilizando un medio físico. Nosotros específicamente durante este curso vamos a estar trabajando con la suite de Microsoft Office. Entonces vamos a trabajar utilizando el procesador de texto Microsoft Word. La mayoría de ustedes estará familiarizado con el uso del mismo. Sin embargo, el objetivo del curso es que vayamos a lo largo de este tiempo descubriendo algunas funcionalidades que van a permitir que podamos hacer trabajos mucho más estéticamente y compleja y de mucha mayor complejidad. Entonces, si yo observo una ventana de Microsoft Word, normalmente voy a observar algo como esto. Entonces, voy a ver lo siguiente. Arriba mismo, en la esquina superior izquierda, una barra de herramientas de acceso rápido. Ahí, según el trabajo que yo esté realizando, voy a ver opciones como guardar, abrir otro documento, opciones de autoguardado, o si se fijan en el ejemplo, tenemos una flecha que apunta hacia abajo, que normalmente es un indicador de que tenemos otras funciones que se pueden agregar, como por ejemplo la función de impresora o la función de utilizar el mando táctil para esta aplicación. Lo siguiente que vamos a ver al lado de esta barra de acceso rápido es la barra de título. La barra de título normalmente va a estar en la cabecera superior de la ventana y nos va a mostrar, además del nombre del programa que estamos utilizando, el nombre del documento que estamos utilizando en ese momento dentro del programa. Después tenemos la banda de opciones. A lo largo de la banda de opciones, si estamos en las últimas versiones de Microsoft Word desde la versión 2007, vamos a encontrar agrupadas según sus funcionalidades todos los elementos que podemos hacer uso dentro de esta aplicación. Tenemos siempre al costado derecho la barra de desplazamiento, que nos permite, una vez que tengamos un documento lo suficientemente largo en formato vertical, poder ir, bajar o subir para llegar a ciertas partes de nuestro documento. Luego tenemos en la parte inferior de la aplicación la barra de estado. La barra de estado normalmente lo que nos va a indicar son cosas como por ejemplo la cantidad de palabras que estamos utilizando, el número de página en el que estamos recorriendo en ese momento, y también nos va a indicar si la ortografía del texto es correcta y nos va a indicar también el idioma en el cual se está haciendo esta corrección ortográfica. Eso vamos a encontrar en el lado izquierdo. Si vamos hacia el lado derecho, vamos a tener las vistas de documento. Por defecto, Microsoft Word nos permite observar nuestro documento de tres formas. La primera, que tiene forma de libro abierto, se denomina formato de lectura. Entonces, si nosotros observamos, vamos a ver el documento formateado con letras mucho más grandes, lo cual facilita la lectura del documento. La segunda forma, que es la visualización por defecto o la que siempre viene con Word, es la vista de impresión, que nos permite ver cómo se vería el documento cuando este es impreso. Nosotros normalmente trabajamos en esta vista
puesto que ella nos permite organizar los documentos de acuerdo a, por ejemplo, el tamaño de la hoja, el tamaño de los bordes, dónde van a ir cada uno de los elementos gráficos y para poder visualizar cómo va a ser el resultado final. Y finalmente, la última vista que tenemos es la vista web. Cada documento que nosotros creamos también es posible exportarlo a un documento que se pueda ver desde cualquier navegador con el formato de la web. Al lado de esa vista tenemos la barra de zoom. La barra de zoom nos permite, como dice su nombre, hacer acercamiento o alejamiento a ciertas partes de la página. Entonces, va a haber ocasiones donde el grado de precisión que necesito de acercamiento a algo es bastante grande, por lo cual voy a necesitar ir mucho más cerca para poder ver, o de lo contrario, si quiero tener una visión más general de cómo se ve, por ejemplo, estéticamente el documento, voy a hacer un zoom de reducción para poder tener una vista de la mayor cantidad de hojas que sea posible dentro de la ventana que tengo abierta. Con esto culminamos todo lo que es el recorrido por una ventana normal de un procesador de texto Microsoft Word. Espero que hayan entendido todo lo que estuvimos explicando, y si no entendieron algo, no tengan problema en hacer la pregunta en el Classroom. Me pueden hacer la pregunta en el grupo de WhatsApp para que puedan verlo otros compañeros, o también me pueden escribir al privado. Les voy a agradecer muchísimo porque de esa forma vamos a saber qué es lo que tenemos que enfatizar más para la siguiente clase. Entonces, les deseo una muy buena noche y estén pendientes para las siguientes actividades. Cuídense.